temeroso pero vacío de la presencia de Dios. Sí, de acuerdo a este pasaje bíblico de Hechos, capítulo 9, hermanos, encontramos a un hombre que de verdad era un hombre temeroso de Dios. Y es que, amados hermanos, fíjense, hermanos, que estamos pasando momentos quizás difíciles, pero Dios le está hablando a la humanidad en este tiempo, porque Dios nos está hablando a todos y a mí en primer lugar me está hablando el Señor. Y usted podría decir, bueno, ¿cómo es que Saulo, dice usted que era, verdad, temeroso de Dios, pero el tema dice vacío de la presencia de Dios? Y es que, amados hermanos, fíjense que este tema le pidió a Dios que me guiara, porque realmente, hermanos, la vida de Pablo, o de Saulo, mejor dicho, hermanos, es una vida que se puede parecer. Y quizás algunos en algún momento de nuestra vida nos podríamos incluso hasta identificar cómo fue la vida de este hombre, del apóstol Pablo. Algunos quizás, hermanos amados, se pudiesen hasta identificar. ¿Y de qué manera? Se pueden identificar, hermanos, en el aspecto, hermanos, que muchos somos temerosos de Dios. Muchos. Alguien, digamos, que es temeroso de Dios, bueno, respeta las cosas de Dios. Tiene respeto por la iglesia, respeto por aquellos hermanos que van a la casa de Dios. Respeta, ¿verdad? Cuando hermanos quizás, ¿verdad?, se ve en medio de un problema, alguna necesidad, y está tratando con personas que son temerosas de Dios. Entonces, no, yo respeto. Pero, mis amados hermanos, realmente usted y yo sabemos que seguir a Cristo Jesús no es fácil. Seguir a Cristo Jesús. Cualquier hermano hoy en día le dice amén por cualquier cosa. Pero, hermano, vemos muchas personas, hermanos, los vemos como que son bien temerosos de Dios, pero con sus acciones, con la forma en que se expresan, con la forma en que reaccionan, o a veces, hermanos, con las formas negativas en que reaccionan, uno puede decir, bueno, yo pensé que de verdad era un cristiano, o de verdad era una cristiana, y hermano, es lo contrario. Por eso, amados hermanos, vale la pena que podamos estudiar en estos minutos las características de una persona que es temerosa de Dios, pero está vacío o está vacía de la presencia de Dios. Porque este siervo de Dios al principio, mis amados hermanos, recuerde usted que se llamaba Saulo de Tarso. Y es que Saulo, hermanos, es un nombre, hermanos, que, bueno, un nombre hebreo, que, hermanos, significa el escogido o el elegido por Dios. Fíjese bien. ¿Cómo dije que se llamaba Saulo, hermano? El escogido o el elegido por Dios. Y usted puede decir, ¿y por qué cambió de Saulo a Pablo? Porque este hombre, este siervo de Dios, en los capítulos adelante, como el capítulo 13, decide cambiarse. Ya no quiere llamarse Saulo, sino que decide llamarse como Pablo. Porque, amados hermanos, la palabra, dije hace un momento, ¿verdad? La palabra Saulo, hermanos, su significado es el escogido o el elegido de Dios. Pero más adelante, hermanos, bueno, ese es un nombre porque, hermano, él se siente libre, ¿verdad? Él se siente libre y está bien con su nombre, pero de pronto, más adelante, él cambia a Pablo, que en hebreo es Paul. ¿Y qué significa Paul? Paul significa, hermano, siervo. Fíjese bien. Dice, antes yo andaba libre y andaba haciendo esto y lo otro, pero ahora no me siento bien. Y entonces este hombre, hermanos, decide dar vuelta a su vida, ¿verdad? Y dice, no, ahora ya no soy aquel hombre libre que hacía lo que quería. Ahora
me llamo Pablo. En hebreo es Paul. Ahora soy Paul, que significa ahora soy siervo. Porque hay alguien que me tomó por soldado y es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, este hombre, digamos que, ¿verdad? Saulo o Shaul, como es el nombre en hebreo, ¿verdad? Que significaba el escogido o el elegido de Dios. Y ahora dice no. Como escogido y elegido de Dios, di mucho que desear, ¿verdad? Le quedó grande el nombre. Pero ahora dice, mejor decido llamarme siervo. Y me llamo Pablo. Y por eso usted, hermano, miramos en todas las epístolas, en las cartas paulinas, que él dice, Pablo, siervo de Dios. Amén. Ahora él es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque está al servicio y su amo es Dios. Amén. Por eso, amados hermanos, ese es el contraste, ese es el cambio de Saulo a Pablo. De una persona libre a un esclavo, si usted lo quiere así mejor. De un libre a un siervo. Amén. Por eso, hermano, usted decide qué es. Si todavía se cree libre, ¿verdad? Como decían antes los abuelos, un macho sin dueño, decían, ¿verdad? O las abuelas, vos te crees un macho sin dueño, ¿verdad? Que crees que andas haciendo lo que tú querés. Ahora decide llamarse Paul o Pablo, que significa siervo o esclavo. Bueno, qué importante, ¿verdad? Ese cambio que él tomó para bien. ¿Por qué? Porque mientras se llamaba Saulo, hermanos, el hombre era temeroso. Y yo, hermano, le pongo así entre comillas. Era temeroso porque, hermanos, mire lo que este hombre hacía. Fíjense, amado hermano, que vamos a leer la escritura ahí mismo. Estamos en Hechos capítulo 9. Y dice acá, gloria a Dios, el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Es decir, hermano, Saulo, en este momento es Saulo, él había sido instruido, hermanos, en el círculo religioso de los fariseos. Y usted me preguntaría, hermano, alguien dice por ahí, es que un fariseo es un hipócrita. Fíjese que realmente no. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo, así se lo voy a decir para que usted lo entienda bien. O mejor, los fariseos eran un grupo religioso selecto. Fíjese bien. ¿Por qué digo un grupo religioso selecto? Porque no cualquiera podía entrar a ese círculo especial de los fariseos. Era, hermano, amigo, era un círculo bien privilegiado. Los fariseos, hermanos, ellos educaban a sus hijos desde los 5 años, hermano, en las mejores escuelas. En las mejores escuelas de Torah en Israel. Habían, hermano, excelentes escuelas. Ahora bien, usted dice, ¿por qué Saulo de Tarso? Bueno, Tarso era una ciudad de, hermanos, una ciudad griega que tenía bastante influencia griega. La ciudad de Tarsis, hermanos, déjeme decirle que en la antigüedad era, hermano, una ciudad cuyo, hermanos, potencial, hermano, era académico tremendamente. Habían escuelas de filosofía ahí en Tarsis. Se hablaba, hermanos, la lengua griega en ese lugar. Y, hermano, Saulo hablaba perfectamente el lenguaje hebreo y hablaba también el griego. Este hombre, hermanos, había sido instruido en las mejores escuelas de la Torá allá en Jerusalén. Y también, hermano, había ido a buenas universidades ahí en Tarso. Él había sido criado, digamos, hermano, ya en su adolescencia en esa prestigiosa universidad, porque lo que más fuerte era de Tarsis era la prestigiosa universidad, ¿verdad? Que había ahí. Había bastante influencia helénica, hermanos, acerca, hermanos, de lo que era la filosofía griega. Entonces, bueno, no todos podían tener ese recurso para poder, hermano, enviar a sus hijos a buenas escuelas, buenos colegios, ¿verdad?
escuelas de filosofía. Entonces, hermanos, Saulo, pero mejor dicho, Saulo, hermanos, ahí fue instruido. Había sido, hermanos, rigurosamente instruido, y él lo menciona más adelante, hermanos, cuyos maestros había sido un maestro, hermano, muy respetable en ese momento, hermano, llamado Gamaliel. Entonces, hermano, en un momento, hermanos, Saulo llegó a decir, hermano, bueno, si alguno se cree, o como decimos aquí en El Salvador, si alguno se la cree, si alguno se la pica, decimos acá, es un término salvadoreño por si alguien se siente orgulloso, ¿verdad?, de su tierra, se siente orgullosa, ¿verdad?, de sus raíces, ¿verdad? Como alguien que por ahí diga, no, es que yo soy, ¿verdad?, de tal ciudad, es que yo tengo una ciudadanía, tal cosa. En aquel entonces, hermano, en el tiempo de Saulo, pues así era también. No, hermano, cualquiera tenía, ¿verdad, hermanos, el decir eso. Sin embargo, hermano, encontramos lo que dice acá en Filipenses capítulo 3. Si usted tiene ahí su Biblia, le pido que la pueda ver para que podamos comprobar lo que, hermanos, en este momento Pablo le dice a los hermanos de Filipos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno se la cree, dice, yo me creo más todavía, dice Pablo. ¿Por qué? Circuncidados al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseos. Mire qué tremendo. Este hombre, hermano, se sentía orgulloso de sus raíces. Si alguno cree, dice, que se la cree, ¿verdad? Si alguno se cree más que yo todavía soy más todavía. Porque yo, dijo Pablo, ¿verdad?, fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley. ¿Qué más dice? Del linaje de Israel. Dice, oh, wow, diría yo, del linaje de Israel. O sea que tú venís, por tu linaje han pasado profetas. Amén. Los primeros pasaron los patriarcas. ¿Se recuerdan los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. ¡Qué tremendo! Del linaje de Israel. O sea que en tu linaje, en tu descendencia, en tu sangre, pasaron los reyes. Saúl, David y todos los reyes de Israel. Del linaje de Israel. ¡Wow! Después, ¿qué más dice? De la tribu de Benjamín. ¡Wow! De la tribu de Benjamín. ¿Y qué más dice, hermano? Hebreo de hebreos. Dice. Hebreo, o sea, como decimos aquí en El Salvador, como decimos, la pura cepa, ¿verdad? No, 100%, ¿verdad? Y luego dice, y en cuanto a la ley, dice, fariseo. Mira, amado hermano, aquí, hermano, nos está diciendo que era un hombre, ¿verdad? Cosa seria. Pero veamos, amados hermanos, rápidamente, cuáles son las características de una persona que puede, hermanos míos, ser temeroso de Dios, entre comillas, pero puede estar vacío o vacía de la presencia de Dios. Mis amados hermanos, si buscamos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, yo pido que busque ahí conmigo su Biblia, Mateo capítulo 6, dice la palabra de Dios, y dice el versículo 5, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Mira lo que dice Jesús. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Oh, mi amado hermano. Cuando Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Ya van a ver lo que les va a pasar. Porque ellos, dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga para ser vistos, pues. Déjenme decirle que los fariseos era un grupo religioso, amados hermanos, que se creían, hermanos, ¿verdad?, a las personas. Eran personas, hermanos, que se llenaban de orgullo. Eran súper orgullosos.
menospreciaban a las personas, miraban de menos a las personas. Se creían, hermanos, que estaban bien delante de Dios, que todo lo que hacían era excelente y que, amados hermanos, todo estaba bien según ellos. Todo estaba bien delante de Dios. Y mire usted lo que dice Jesús. Y usted dice, hermano, pero aquí no dice no sean como los hipócritas. Es que Jesús, amados hermanos, de una forma, hermano, le está hablando de los fariseos. Veamos, amados hermanos, gloria a Dios, cuando, hermano, es que Jesús ora, hermanos, en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18. Jesús, hermanos, se está refiriendo a este grupo religioso. Vamos a San Lucas capítulo 18, versículo 9. Y lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, dijo, fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14. Oiga lo que Jesús dijo Jesús, que este publicano, ¿verdad?, descendió a su casa. La palabra justificado significa perdonado. Mire qué tremendo. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Gloria a Dios. Ahora, hermano, usted puede comprender cómo eran los fariseos. Los fariseos eran personas muy intelectuales. Es que la palabra fariseo no es que signifique hipócrita. Jesús los trató así, de esa manera. Les dijo hasta sepulcro blanqueado, les dijo Jesús. Pero es que ellos, amados hermanos, estaban haciendo todo al revés. Ellos, dice la Biblia aquí en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, por favor. Yo quiero decirles hoy, en esta hora, que así como habían personas que confiaban en sí mismos, que para ellos todo era perfecto, que para ellos, hermano, todo estaba bien, déjeme decirle que lastimosamente también, hoy en esta crisis que estamos viviendo, lastimosamente también hay personas que así se comportan. Y realmente, amados hermanos, este es un tiempo para cambiar. Este es un tiempo, hermano, para reflexionar. Este es un tiempo, hermano, para sacar todo aquello que no le agrada al Señor de su vida y de mi vida también. Hay personas, hermanos, que para ellos todo está bien. Ellos no se equivocan. No, ellos no aceptan consejos. No, ellos no aceptan, hermano, exhortación. Un regaño peligroso. Porque, hermanos, se creen absolutos. No quieren escuchar el consejo de Dios. Todo ya lo saben. No, si ya lo sé. Es lo que me va a decir. Ya sé, ya sé. Mire, le quiero dar un consejo. Si ya sé lo que me va a decir. Oigan, parecido a los fariseos. Y es triste, amado hermano y hermana, y amigo, y amiga también. Es triste, hermano, que estamos en plena crisis, donde están muriendo miles. Donde, hermanos, no solamente en crisis de salud, hay crisis financiera también. Hay crisis, hermanos, en el rubro económico, en la industria, hermano. Hay crisis. Y en algunos lugares la crisis es más fuerte porque hay crisis de salud. Porque se están muriendo los médicos, las enfermeras. Y oramos para que Dios guarde y proteja a todo el equipo médico donde quiera que trabajen.
Mis amados hermanos, hay muchos que aún están viendo cómo está la situación y no quieren cambiar. No quieren, hermano, aceptar un consejo. No quieren escuchar, hermano, los predicadores. Algunos dicen, ya estoy, ¿verdad? Ya estoy hasta aquí, dicen. Tanto predicador, ya aburre. Mire usted, no quieren escuchar el consejo de Dios. Dios, dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo descendió aquel publicano? Dice que se regresó a su casa justificado. La palabra justificado significa, mira, publicano, sos pecador. Has cometido el error, pero quedás perdonado. Eso significa ser justificado. Te perdonamos, pero vos sabés que cometiste el error. Pero andate ya. Has perdonado. Mire qué maravilloso. Y eso es lo que ha hecho nuestro Dios contigo y conmigo. Él nos ha justificado. ¿Y cómo nos justificó el Señor? A través de la fe. Solamente por el hecho de creer en Cristo Jesús, fuimos tú y yo, fuimos justificados. El apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, miren cómo descendió el publicano, se fue perdonado. Se fue perdonado. Pero ¿cómo se fue el fariseo? Así como entró, así salió. Le pregunto yo a usted en esta hora, qué triste era para todos estos fariseos. Dice la Biblia que yo no soy como este publicano. Lo menospreciaba, hermano. Qué triste es, hermanos, que hay personas que estamos en plena crisis y ven de menos a otras personas. Y no necesariamente tiene que ser un fariseo, ¿no? Hay personas, y lo digo con mucho respeto, que tienen un poquito, tienen más que el otro y ya se creen, hermanos, ¿verdad? 3 pesos más, como decía una amiga, 3 pesos más tienen y ya se creen, ¿verdad? No, yo con fulano no me meto, no, con fulano no. Qué tremendo, hermanos. Y qué triste es. ¿Cómo te estará viendo Dios? ¿Cómo estará viendo Dios a estas personas? Quizás, mira, si Dios es tan bueno, dice la Biblia que no quiere que nadie perezca, que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios por ello. Mientras hay salud, mientras hay vida, podemos arreglar lo que está arruinado. Necesitamos la presencia de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, ¿por cuántos días no comió Saulo? 3 días. Es que ¿saben por qué? Los fariseos eran buenos para ayunar. Fíjense los fariseos. Muchas veces, hermanos, a la iglesia, hermanos cristianas, nos cuesta ayunar, amados hermanos. Y si ayunamos unas poquitas horas. ¿Cuánto ayunaba este fariseo Saulo? 3 días. ¿Por qué? Porque él confió, hermano, en sus propias fuerzas. Cuando él, hermanos, cae, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el Señor trató, ¿verdad? Con este hombre orgulloso, Saulo, ¿verdad? Y el hombre cae, ¿verdad? Y no ve nada. Y, hermanos, lo llevan a Damasco y ahí lo meten en un lugar, hermanos, en una casa, por ahí. Dan la dirección donde estaba. Y ahí estaba. Y él dijo, no, nosotros sabemos ayunar. ¿Y por qué sabían ayunar? Sí, hermanos, sí, ellos ya conocían la historia. ¿La historia de quién? ¿Se recuerdan de Nínive? Allá en el libro de quién? Del profeta Jonás. ¿Qué hizo Nínive? Todos se pusieron ¿a qué? A ayunar. Y Dios detuvo el castigo para Nínive. Yo creo que Saulo dijo, no, pues si los de Nínive ayunaron, yo voy a ayunar también. 3 días voy a ayunar. Ya van a ver que nosotros podemos. Y no solamente ayunaba, oraba también, amados hermanos. Es que mire, es tremendo, amado hermano y hermana. Es tremendo, hermano, una persona que sea temerosa de Dios. Porque aquí, hermano, lo que yo veo, un hombre que se está metiendo con Dios. Veamos una vez más, ¿por qué le digo a usted que estaba orando? Mire usted lo que dice acá,
el versículo, gloria a Dios. Vamos a ver. Mire usted lo que dice la palabra. Versículo 11. Y el Señor le dijo a Ananías, era un hombre, un discípulo de Dios. Gloria a Dios por Ananías. Yo creo que Ananías lo vamos a ver en la boda del Cordero. Amén. Si usted dice amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver a Ananías allá en la boda del Cordero. Amén. Qué precioso este siervo. Dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Hermano, yo no creo que Saulo haya estado orando. Bravo de haber estado. No. ¿Quién daba fe que estaba orando? Dios. Dios lo estaba viendo, porque los ojos de Dios están en todo el mundo. Amén. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Dios lo estaba viendo, que en aquella habitación el hombre estaba en ayuno y en qué, y en oración, hermano. Temeroso de Dios este hombre, ¿verdad? Sí, era temeroso de Dios, pero qué lástima más grande, que estaba vacío de la presencia de Dios. Estaba vacío del Espíritu Santo. Estaba vacío Saulo de Tarso. No, hermano, y una persona así que no puede estar lleno, pues. No. Mire usted lo que dice el versículo 1. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Amenazas y muerte, dos cosas: amenazas y muerte. Qué tremendo. Si lo veo predicando a ese tal Cristo, si lo veo, amenazas y muerte. Qué tremendo, hermano. Dice acá, amados hermanos, en el versículo, gloria a Dios, versículo 1, dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas, le pidió autorización de que si encontrase algún seguidor de Cristo, lo trajese preso a Jerusalén. Amén, amén, hermanos. Qué hermano, ¿verdad? Mira, amados hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Saulo era temeroso, pero estaba vacío de la presencia de Dios. Usted me puede decir: pero si es que yo oro, yo ayuno y todo. Sí, pero ¿cómo está su corazón? Porque aquí dice la palabra de Dios que Saulo respiraba fuerte. Era un hombre, amados hermanos, que no tenía paz en su corazón. Lo que había en su corazón era un odio hacia la iglesia, que recién nacía allá, hermanos, en Jerusalén. Mis amados hermanos, examínese usted en este minuto. Examínese usted. ¿Cómo está su corazón? Porque no voy a ser, amado hermano, como dice el tema, ¿verdad? ¿Cómo es el tema, hermano? Que una persona, hermano, se crea temeroso, temerosa de Dios, ¿sí? Puede tener rasgos de una persona que sea temerosa o temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque le gusta ayunar. ¿Cuánto vamos a ayunar? Hermano, yo solo mediodía puedo. Hermano, yo solamente aguanto un día. No, hombre, si Saulo, ¿cuánto ayunaba? 3 días. ¿Usted cree, hermano, que así, solo por así nomás, porque tenía miedo, no que no? Ay, y Saulo dijo: si como, se me pueden caer los ojos. Ahorita no veo. No. Si los fariseos eran personas que ayunaban. Los fariseos eran personas que les gustaba, ¿qué? Orar. Una buena enseñanza, pero lastimosamente estaban vacíos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía, hermano, un odio tremendo, hermanos. Y no, hermano, un odio que se quedaba ahí guardando. No, era un odio, hermano, explosivo. Era un odio, hermano, que se miraba. Era un odio hacia los cristianos.
Pero amados hermanos, Dios trató con él. Fue Dios, hermano, que se encontró con él, hermano, entrando en la ciudad de Damasco. Dios lo derribó. Fue la presencia de Dios quien derribó a Saulo. Yo termino con esto ahora, amado hermano. Si en usted todavía puede haber, hermanos, rasgos, o en mi vida también, hermano. Si hay rasgos, hermanos, de orgullo, de altanería, amados hermanos. Si hay rasgos, hermanos, de caprichos, hermanos. Infundados ¿por quién? Por la carne. ¿Por quién? Por el pecado. Si todavía hay rasgos de eso, hermano, yo le invito que es un buen día para que te pongas a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, así como decimos que el tiempo de los milagros no ha terminado, ¿cuántos dicen amén? Amén. El tiempo de los milagros no ha terminado. Sí, también no ha terminado el tiempo en que Dios derriba a los orgullosos. No ha terminado. El tiempo donde Dios te puede derribar no se ha terminado. Tenga cuidado. Si Dios te ha bendecido, te ha dado bendiciones, te ha dado posesiones, dale gloria a Dios. Dale gloria al Señor. Pero sabes que nada de eso nos vamos a llevar cuando nos muramos físicamente. Que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Hermano, no nos vamos a llevar nada. Si Dios te ha dado riquezas, gloria a Dios, dale gloria al Señor. Disfrútalas y dale gloria a Dios. Si Dios te ha dado posesiones, te ha dado casas, terrenos, vehículos, edificios, hermano, lo que sea, dale gloria a Dios. Pero nada te vas a llevar. Dale gloria a Dios. No ha terminado el tiempo de los milagros. Sí, no ha terminado. Pero también no ha terminado el tiempo de los derribamientos que Dios hace. Saulo fue uno de ellos. Este hombre entendió que todo lo que había aprendido, el conocimiento que había acumulado, ¿verdad? ¿Saben qué llegó a decir más adelante? Dijo: lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga.